Rosita, aquella niña que hace 3 años nos conmovió con su historia escolar, hoy es la muestra de lo que puede generar un proceso de cambios orientado, protagonizado y pensado por los propios actores de la escuela. En Yaguarón, departamento central, la escuela Catalina Salinas le dio a Rosita la oportunidad de seguir estudiando y llegar al 5º grado de la educación escolar básica. Guaraní, matemática. Caro. Caro, yo. No va a poder, qué suerte. ¿Dónde le llavé, no? Pues ahora veo hoy en el día, ¿ves? Hoy. Va a cocinar, ¿ya? Manda video. Debe cocinar, no va para donde soy siempre a cocinar. O cocinar, ¿sí veo? Rosita tiene 11 años y hoy ya sabe leer, escribir y participar de las actividades de la escuela. Su maestra del 2º grado es hoy la directora de la escuela, que se manifiesta orgullosa por los logros de Rosita. Rosita, por ejemplo, comenzó a escribir, a hablar, a integrarse en el grupo en el 2º grado. Y en el 3º ya afianzó esas habilidades. Y ahora en el 4º grado estábamos vez pasada analizando con las compañeras de que ella está creciendo mucho en cuanto a creación de texto, inclusive ya en guaraní. Estaba ya y a lo mejor ya apreciaron algunos trabajos de ella, ¿verdad? En el país se necesitan muchos maestros como la profesora Aurelia, que sean capaces de mirar a sus alumnos profundamente y lograr cambios significativos en la vida de ellos con prácticas docentes comprometidas con la historia personal de cada niño que les toca educar. Cada docente tiene que interesarse de la realidad de sus niños y niñas. Nosotros muchas veces de la escuela decimos que conocemos a nuestros alumnos, pero no es suficiente lo que nosotros hacemos muchas veces en la escuela. Podemos nosotros juzgar por las características generales, pero hay algunos niños y niñas que están en condiciones específicas, que no están igual que los demás y que cada uno de nosotros tenemos que descubrir eso. Está en manos de los docentes descubrir. Tiene que buscar esa estrategia de conocer a profundidad de dónde viene su alumno o alumna. Es la única forma de brindarle ese apoyo, porque si esto no se descubría, esto de Rosita, no sabemos en qué condiciones ella iba a estar hasta ahora. Lo más seguro que esté fuera de la escuela o esté en 3er grado. No iba a tener este progreso que ella está teniendo hasta ahora. El 5º grado ella está ahora. Desde esa, ella nunca repitió, nunca dejó un pendiente, avanzó igual que los demás compañeros. Rosita aún no se acostumbra a las cámaras, pero ha aceptado compartir con nosotros una vez más su experiencia y la de su escuela. Los cambios en la vida de Rosita son muchos. La escuela logró involucrar a su madre, que hoy participa de la vida escolar de Rosita junto a su hermanito. ¿Pasa de grado, no? Pasa. ¿De vida? A vida. Le quậy miếng. Te đi juga. ¿Juga todo el día? Almacén la hoy ra con misa. ¿Y cuándo les enviamos? Yo hay yo queda. ¿How ya prepaiste las cosas? Ya po. Tu pedí más vaya. Igual vamos a ver. Los progresos de Rosita tienen que ver con el esfuerzo de todos, sus maestros, compañeros, padres y el de ella. Ella siempre está sonriendo, muy responsable. En el recreo sale un ratito, sí, es que hace todo su trabajo, pero si no hace todo ya se queda haciendo tranquilamente. En la parte pedagógica, por ejemplo, ya mejoró bastante. Rosita ha encontrado en la escuela un espacio para su desarrollo, ha encontrado en sus compañeros verdaderos aliados. Si en el 2º grado el consejo escolar se preocupó y se ocupó de las condiciones en que vivía Rosita y la ayudó a construir una casa, hoy la ayudan a superarse cada día.
Rosita Monanji. Lo ducho Itzillana. ¿Le cuá? Sí. Rosita juega, canta, lee en la escuela que hubiese dejado si ésta no era capaz de entender su realidad, todo lo que implica dejar la escuela, no saber leer o escribir y pasar a engrosar la lista de excluidos. Sí, yo creo que Rosita representa a muchos niños, muchas niñas de nuestras comunidades acá en Paraguay, porque ella siguió un proceso a partir de ciertas dificultades que tenía, o por decirlo bien, muchas dificultades. Dificultad en la familia, el factor económico que influía mucho en su aprendizaje. Y eso se mejoró bastante con el apoyo de la escuela, especialmente con el apoyo de su maestra del primer grado y el seguimiento que iban haciendo estos docentes. Lo que yo puedo rescatar de todo esto es que con mucho esfuerzo uno puede lograr que un alumno aprenda, que un alumno esté feliz en una escuela, que sienta, ¿verdad?, que se le está acompañando, porque eso es muy importante para los niños, que sienta esa calidez humana de parte del docente, de parte de su director o directora y de parte de sus padres en especial. Una escuela inclusiva, participativa, capaz de reconocer el derecho a la igualdad de oportunidades entre tantas diferencias, logró que Rosita no salga de la escuela y hoy, a pesar de haber repetido 3 veces el primer grado, de haber vivido prácticamente a la intemperie, con un padre ausente e inconsciente de la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo, ella, nuestra pequeña Rosita, está más grande que su maestra, llegó al 5º grado y ya puede soñar con un futuro mejor. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Rosita? Policía.